Aquellos que se quedan dormidos lo puedan escuchar otra vez. Y aquellos que no entendieron lo puedan escuchar otra vez. O sea, no está saliendo por los parlantes solamente para que poder grabarse. En función de esto vamos a recorrer la primera clase para aquellos que no han estado en la primera clase. ¿Cuál es la idea de este curso? Bien simple. Hay muchas opiniones encontradas respecto a lo que es la alabanza, lo que es la adoración. Escuchamos de acá, de allá, fulano dice tal, sutano dice tal, y a veces nos encontramos en una serie de opiniones respecto a un punto importante en la vida cristiana, que es lo que le damos a Dios. Entonces, debido a la diversidad de opiniones, algunos se acercan me imagino que a los servidores se acercan, ¿será bueno escuchar esta música? ¿Será bueno escuchar Amorcito Corazón? ¿O será bueno que escuche a Shakira? Porque ¿qué diferencia hay entre Amorcito Corazón y Shakira? Hay bastante diferencia, pero hay una diferencia sustancial, que ambos no son creyentes, no son cristianas. Entonces, si esto no es cristiano y la otra no es cristiana, ¿por qué tengo que aceptar esta y por qué no la otra? Entonces, hay muchas opiniones respecto a qué música debo escuchar, por qué es mala escuchar la música rock, o por qué es tan inapropiado, y estoy entendiendo ahora por qué el rap es tan inapropiado. No es por la letra y por el ritmo. Si nos alcanza el tiempo, vamos a tratar de enfocar esos aspectos. Y tener un lenguaje como iglesia local. O sea, hablar lo que es alabanza, lo que es adoración, con un solo lenguaje. Y como ustedes son los servidores, por eso hemos invitado a los que están dentro de música y a aquellos que están entrando al Ministerio de Música, para que podamos lavar su cerebro. Porque los músicos tienen el problema que leen a músicos y leen, ¿no? Y asumen de que porque fulano, sutano o mengano dijo tal cosa, pudiera ser cierto. Aquí no queremos desmerecer absolutamente a nadie con sus opiniones y sus perspectivas. Entiéndase bien, no es que nos creamos que somos la última chupada del mango, que lo sabemos todo y que aquí es la última cosa y todos los demás están equivocados. Tampoco. Pero cada iglesia debe marcar su pauta. Cada iglesia tiene su pauta. No sé dónde leí que la imitación es la peor manera de adorar a Dios. Imitando. Entonces tenemos que buscar nuestra pauta. Y es la palabra. Ya hace un tiempo atrás, Pastor Joel recordará, tuvimos una reunión y les planteé solamente con el Apocalipsis. Les planteé, ¿no? Y creo que les cambió un poquito el cerebro. Pero quedó pendiente en mi corazón este deseo de entender, tener un cuadro más amplio de lo que la Biblia dice sobre estos aspectos de lo que le damos a Dios. ¿Cuál es el problema hasta el día de hoy con respecto a esto? Y lo he dicho en varias veces, en varios escenarios. El problema es que quienes dan los seminarios, las conferencias, los mensajes y las enseñanzas sobre adoración, alabanza, música, son músicos. Entonces van a darlo desde su perspectiva, como músicos. Entonces faltaba el equilibrio de alguien que sin saber casi nada de música, me sé las 7 notas, me sé todos los acordes de guitarra y todos los acordes de teclado, pero no soy sordo. Musicalmente hablando, soy sordo. Ya como la gran mayoría de ustedes. ¿No? La gran mayoría somos sordos musicalmente, no sabemos en qué nota se toca. Muchos ni siquiera nos damos cuenta cuando hay un error en los que cantan. No, ahí no seguimos normal. Los músicos tienen el problema, esa es la situación complicada de los músicos. Entonces, ese es el deseo de mi corazón, de tener una pauta, de tener una línea que marca, digamos, la filosofía sobre este aspecto, sobre la alabanza y la adoración. Y miren, estoy tan interesado en esto que los manuales de hogar, disculpen, va a tratar de esto. Entonces, ustedes van a aprender acá, los servidores, lo van a aprender y le va a ser facilito enseñarlo en sus hogares. Ya que alguien venga y me, pastor, no entiendo esto. Amado hermano, lo mando a preencuentro. No, mejor lo mando a una campaña de evangelismo para que se convierta. O sea, estamos tratando
no solamente que ustedes manejen esto, sino a nivel de los hermanos que asisten a los respectivos hogares. Con todo eso en mente, mencionamos que la alabanza y la adoración, o todo lo que le damos a Dios, no depende de la sinceridad con que lo hagamos. Y vimos un ejemplo en la palabra de Dios de Usa. ¿Recuerdan ustedes a Usa? ¿No? Aquel hombre, David, dice la Biblia, que juntó a 30,000 personas para trasladar el arca desde donde estaba a Jerusalén. Y lo puso en un carro nuevo y en supuestamente unos bueyes que nunca habían trabajado. O sea, un carro último modelo, 0 kilómetros. Era lo mejor, con la mejor intención. Pero la Biblia enseña que en un momento dado hubo un bache y se quiso caer el arca y Usa puso la mano y al instante murió. Entonces, más adelante, David pregunta, ¿qué tengo que hacer para trasladar el arca? Y se va a la Biblia. Y lee que el arca tiene que ser trasladada sobre los hombros. Ahora, ¿David estaba mal cuando hizo lo primero? ¿Tenía un mal corazón? No, tenía buena intención. Era sincero en su corazón. Pero la sinceridad no sirve cuando Dios ya da pautas previas. Entonces, en la alabanza, en la adoración, en lo que le damos a Dios, lo importante no es la sinceridad con que uno cante. Uno puede cantar una canción con toda la sinceridad de su corazón y estar mal delante de Dios. No como por ejemplo la famosa canción que hemos mencionado tantas veces, la famosa Paloma Celestial, ¿no? Que va de rama en rama buscando dónde descansar. Ahora, el que lo canta con sinceridad, no lo canta con un mal corazón. No está en su corazón burlarse del Espíritu Santo ni de la Trinidad, absolutamente. Pero está enseñando cosas, está cantando cosas equivocadas. Como algunas otras canciones. La tierra bendita y divina y la de Palestina. Palestina no es el nombre de la tierra de Israel. Y así muchas canciones. Una canción tan conocida, Renuévame, Señor Jesús. Entonces, discúlpame, no, el renuévame, Señor Jesús, eso es antibíblico. Porque la Biblia nos dice a nosotros que tenemos que renovarnos. Renuévate por el cambio de mente. O sea, hay canciones que nacen con una buena intención, pero no basta. Ahora, nuevamente, amados hermanos, no es un asunto de su pastor de condenar. Ya cada quien dará cuenta de cada cosa. Pero como pastor de esta casa, deseo que cuando tengamos que dar cuenta, podamos hacer de la mejor manera. Amén. Entonces, con eso en mente, dijimos qué cosa es la música. Dijimos básicamente, no para entrar en el aspecto técnico, porque ahí nos enredamos ustedes y su servidor. Dijimos que la música es belleza, es un arte y es una ciencia. Un arte, belleza, increíble belleza a través de la música. Y una ciencia, porque la música es pura matemática. Es pura matemática. O sea, ¿por qué las notas en cualquier nota, una nota do, por ejemplo, es el mismo sonido sin importar el instrumento que se toque? Tiene la misma frecuencia, las mismas vibraciones, ¿no? Igualito en cualquier instrumento, porque es matemática pura. Entonces, y eso nos llevó al origen de la música, como de origen divino, porque Dios es el artista y Dios es, por decirlo de alguna manera, científico, porque todo lo que ha hecho es exacto, preciso y completo. Entonces, con todo esto, ¿hasta dónde más avanzamos? Hablamos acerca del origen de la música, dijimos que Dios es el autor de todo, que antes que el mundo existiera, no, Dios ya tenía tamboriles y flautas, instrumentos de percusión, instrumentos de cuerda. Antes de la creación ya habían esto. Dijimos que Dios es un Dios que canta. Y en la Biblia encontramos Sofonías 3:17, que Dios canta. Dice que con cánticos de liberación me rodearás. Son los cánticos divinos. Entonces todo esto nos está llevando a pensar lo que la Biblia enseña.
En el cielo, por ejemplo, está lleno de arpas. Y cuando ustedes estudien el Apocalipsis, porque va a ser su trabajo, los que tienen su manual, rapidito miren las últimas páginas. Casi nada escrito, solamente el texto bíblico y para que lo llenen ustedes al lado. Así que van a sufrir conmigo con el Apocalipsis. Van a salir medio confundidos con la marca 666 cada uno. Entonces, el cielo está lleno de arpas. No, vamos a ver arpas, y se llaman las arpas de Dios. No se llaman las arpas solamente, sino las arpas de Dios. Entonces, ¿quién es el dueño de esas arpas? Dios. Y como Dios es eterno, esas arpas también son eternas. Porque Dios es, vamos a decirlo así, en cierta medida musical. Por su perfección y por todas esas cosas. Y lo interesante es respecto al número. Mencionamos la primera aparición del concepto de música, que encontramos en Génesis capítulo 4, versículo 23 en adelante. Y que la primera canción que se canta en la Biblia tiene que ver con venganza. No, qué interesante. Dijimos, para no olvidarnos, que la música es un lenguaje, transmite mensaje. O sea, la música no solamente es la combinación de ritmo, melodía y otra cosa más que no me acuerdo. Son tres cosas, ¿no? No, melodía, armonía y ritmo. Gracias. A los músicos esos la saben, ¿no? Vamos a preguntarle un poquito de la Biblia. Pero no es la música solamente eso, una combinación de sonidos agradables o desagradables dependiendo de cada quien. La música es un lenguaje, transmite un mensaje. Y aún la música instrumental transmite un mensaje. Y mencionamos el ejemplo de David y Saúl. ¿Recuerdan ustedes? Saúl, por causa de su pecado, de su desobediencia, el Espíritu de Dios se apartó de él y se le metió un chubi, y un chubi bravo. Y cada vez que se manifestaba, ¿a quién trajeron? ¿Y qué hacía David? Tocaba. No dice que cantaba, tocaba. Y cuando tocaba, el Espíritu lo dejaba libre. Entonces, miren qué poderoso debe ser el lenguaje musical que permite que el solo sonido haga que un espíritu maligno se aleje. Ahora, pensándolo, ¿no? Entonces, si música puede alejar un espíritu maligno, ¿qué puede hacer también la música? Ajá, ustedes son sabios y entendidos. Entonces, por eso Satanás, a través de la descendencia de Caín, introdujo tanto la primera canción como los primeros instrumentos. O sea, los primeros instrumentos, el primer instrumentista y el primer cantor, descendientes de Caín. Jubal. ¿No? Y ahí creo que ahí nos quedamos creo. Ahí viene la tarea, ¿no es cierto? ¿La han hecho? Ha estado fácil esta parte. Al menos esa tarea ha estado fácil. Ok. Acá. Entonces comencemos ahora con la lección de hoy día. Recuerden que si hay alguna pregunta, alguna inquietud, si se puede responder, la responderemos, y si no se puede, nos queda ahí para el milenio o para la eternidad. Vamos a ver algunas pautas básicas en el aspecto musical. Miren, es tan importante el concepto de música, de lo que se le da a Dios, o la música en general, que en el Antiguo Testamento hay aproximadamente 563 menciones de alabanza, música, instrumentos. No, miren, 563 veces se menciona el concepto relacionado con la música. ¿Qué instrumentistas, qué instrumentos, qué tipo de cantos que vamos a ver luego? Unos cantos, miren, en la Biblia se encuentran cosas increíbles. En verdad que sí. Ahora, ¿cuál fue el problema en el Antiguo Testamento y cuál es el problema hoy en día? Hay un pasaje bíblico en Levíticos 10:10. Abran sus Biblias, por favor, Levítico 10:10. Ustedes como buenos cristianos, supongo que traen Biblia, ¿no?
Y esta es una pauta para todos. Levítico 10:10 es una pauta para todos. En todo lo que nosotros nos tenemos que confrontar con la cultura que nos rodea. ¿Qué tenemos que tener o qué tenemos que hacer? ¿Qué dice? Discernir, ¿qué cosa? Entre lo santo y lo profano, entre lo impuro y lo puro. O sea, en el mundo entero hay dos cosas claras, según Dios. O sea, no hay medias tintas. No es blanco o es negro. Hay lo puro y lo impuro. Hay lo que es de Dios y lo que no es de Dios. En todos los aspectos. Y nosotros tenemos que aprender a discernir lo puro de lo impuro. Lo sagrado de lo que no lo es. Esa es nuestra responsabilidad. Lean Ezequiel 22:26, aunque está en su manual, pero sería bueno que ustedes en su Biblia lo estén marcando para que tengan claro de qué estamos hablando. Porque alguna vez alguien le puede preguntar y dice, sí, yo sé que está en la Biblia, pero no sé dónde está. Así que en su Biblia márquelo. Ezequiel 22:26. ¿Qué se queja Dios? ¿De qué se queja? Que no han hecho distinción entre lo puro y lo impuro. Se implica de que aquellas personas que somos responsables de distinguir y a través de nuestra distinción enseñar a otros, no lo hacemos. Y dejamos pasar lo que es malo. Bueno, pues ya no hacer lo que debemos hacer. O sea, es la queja de Dios. Porque como hay un mandato que tenemos que discernir entre lo bueno y lo malo, lo justo, lo puro e impuro, nosotros tenemos que discernir y decir, esto es bueno, esto es malo. Esa es nuestra tarea. Tal vez es un poco chocante porque la cultura tiene una presión bárbara sobre nuestras vidas. Tiene una presión increíble y lo vamos a ver en el avance de todo esto. Vamos a leer unos pasajes bíblicos. Abran sus Biblias, por favor, en Números 22:18. Hay algunas, como ustedes saben, los alumnos ya que de la escuela, hay cosas que en sus notas no están. Y hay cosas que en sus notas no están que no voy a usar, no voy a mencionar, se quedan ahí, pasan de larguito. ¿Ya? Así que esto no está en sus notas. Números 22:18. ¿Quién lee, por favor, con voz de trueno? Si es que hay. La Reina Valera dice, no puedo traspasar. No puedo traspasar. A ver cómo está acá escrito, disculpen. Para hacer cosa chica ni grande. O sea, Dios le dijo, esto tienes que decir. No, y Balaán entendió que no podía hacer otra cosa que aquello que Dios le había dicho. Que no podía traspasar. Entonces, cuando Dios dice algo, ese es el límite. Cuando Dios dice, esto es malo, es el límite. Cuando Dios dice, no lo hagas, ¿qué cosa es? Es el límite. Y nuestra responsabilidad es no traspasar esos límites. A ustedes saben que Balaam estaba que se pelaba por la plata, desesperado por el dinero. Pero aún así, él determina no traspasar lo que el Señor le había dicho. Veamos otro pasaje, Números 23:26. Al mismo personaje. 26. En la Reina Valera para poder seguir la hilación. O sea, por segunda vez le están tentando. Traspasa los límites. Vamos a decirlo así. No digas que es malo, que bueno.
¿Y qué dice Balaam? El profeta condenado por Dios. Después, ¿no? ¿Qué dice Balaam? ¿No te he dicho? Entonces, cuando alguien viene y dicen, pero a mí me parece que, ¿no crees tú que? Entonces, ¿qué tenemos que decir? Está escrito. O sea, lo que Dios dice es punto final. Y cuando veamos el aspecto de lo que la Biblia dice sobre la música, de lo que la Biblia dice sobre los instrumentos, sobre los instrumentistas, sobre lo que la Biblia dice sobre los cantores y las cantoras, vamos a darnos cuenta. Mire, solamente como una referencia, algo que hemos peleado mucho aquí en ese sentido, ¿no? ¿Qué se debe escuchar cuando se canta? Hay un salmo, lo vamos a ver en su momento, hay un salmo donde los músicos van atrás. O sea que van los instrumentistas, quiero decir, ¿no? Y los cantantes y las cantoras y cantantes van delante. O sea, ¿la preeminencia de qué? ¿La preeminencia de qué? De la voz sobre la instrumentación. Pero ahora pareciera que peleamos mucho con esta, pero es esto la historia que espero que al final de todo esto. Ok. Ahora miren, el hecho de que el mundo y el diablo haya usado mal la música no le quita el poder y el valor de la música. Amén. Porque si no, ya no tendríamos que orar. Porque el diablo también ora. No tendríamos que ayunar. Ustedes saben que los satanistas ayunan con más frecuencia que nosotros. Algunos cuando le hablan de ayuno se desmayan antes de ayunar. Ya está. La palabra ayuno nomás le da, ¿cómo se dice? Le da hambre. Escalofríos y cosas similares. Una de las cosas que encontramos a través de la historia es cómo, por ejemplo, cómo se transmitía la verdad en los tiempos bíblicos, en los tiempos de la Reforma. Les mencioné, o les he mencionado alguna vez, por qué las falsas doctrinas pudieron crecer tanto en la primera etapa de la iglesia. ¿Qué cosa? No había imprenta, no había los adelantos que hoy día tenemos para propagar ideas. ¿Por qué la doctrina de Arrio, que viene a ser los testigos de Jehová de aquellos años, pudo crecer tanto y puso en peligro la iglesia? Al punto que tuvo que haber ¿cómo se llamó? Un concilio. El famoso concilio de Nicea, donde se estableció la Trinidad como pauta, la deidad de Jesucristo como pauta. O sea que si no hacían eso, hoy día seríamos testigos de Jehová. Ahora, ¿cómo es que Arrio pudo conseguirlo? A través de las canciones, a través de los cantos. Los cantos eran doctrinales, falsa doctrina de hecho, pero eran doctrinales. Y la historia registra que los que perseguían al protestantismo en la primera etapa de su inicio tenían una expresión: Lutero hace más daño con sus cantos que con su doctrina. ¿Saben quién es Lutero, no es cierto? Martín Lutero, el que clavó las 95 tesis y comenzó lo que se llama la Gran Reforma, que es otra historia que no vamos a mencionarlo porque tiene sus bemoles. Pero qué interesante, qué cosa permitió el afianzamiento de una falsa doctrina o el desarrollo de una revolución espiritual. ¿Qué fue? Los cantos. Entonces es importante que entendamos qué mensaje estamos transmitiendo. No solamente en el aspecto de la música, sino también en el aspecto de la letra. Una de las pautas bíblicas, uno de los principios bíblicos, ustedes saben, siempre nos movemos en base de eso, es que la música atrae al autor de la misma.
Si detrás de la música que cantamos está Dios, ¿quién viene? ¿Cuántos saben el salmo que Dios habita dónde? En medio de la alabanza de su pueblo. O sea, el tipo de música, el tipo de canto que hacemos atrae a quien lo ha inspirado, si se permite el término. Entonces, imagínese, amado hermano, si el diablo conoce el poder que tiene la música para transmitir mensajes por el sonido o por el mensaje, ¿a cuántos no habrá inspirado? Canciones con contenido maligno. Por ejemplo, este de Rosita Guar, que te perdone Dios. ¿Cómo es? Que te perdone Dios porque yo no te perdono. ¿No? ¿Cuántos de ustedes la han escuchado? No, la han escuchado. Como todos ustedes son hombres de Dios, ninguno la ha bailado. Pero se dieron cuenta que fue una música muy popular, que impactó y pegó y todo lo demás. ¿Quién cree que estaba detrás de esa música? O de la letra, quiero decir. De hecho, porque transmite un mensaje totalmente, absolutamente antibíblico. Y usted, cuando lleguemos al tipo de canciones, al tipo de música que hay en la Biblia y comparando con el tiempo actual, nos vamos a sorprender. Si alguno ha leído algo, ya sabe de qué estoy hablando. La música afecta al ser íntegro, espíritu, alma y cuerpo. Todos sabemos, por lo que la Biblia dice, que tenemos un cuerpo que se va desgastando, que es la envoltura de una realidad espiritual que tiene que ver con el alma y con el espíritu. La música afecta las tres áreas, como somos seres integrados. Somos seres integrados. Lo que afecta a una parte afecta a todo el resto. Por eso la Biblia dice que el corazón alegre y el corazón amargo. Entonces, mira el que está a tu lado, ya sabrás cómo está, ¿no? Entonces, miren, queridos hermanos, algo que está en el alma, la emoción, afecta a tu físico. Entonces, la música como mensaje afecta primero el cuerpo. Nuestro cuerpo está compuesto casi del 80% de líquido, es agua. Sí, lo que sostiene el cuerpo son los huesos, si no, seríamos una gelatina. Ahora, ustedes pongan un vaso de agua y pongan notas musicales o hagan cualquier ruido delante del vaso. ¿Qué ocurre? Vibra. Por eso cuando algunos se ponen en el lado allá donde está el bajo, a mí me encanta, hermano, palabra, sí, ¿verdad? Entre ustedes, a mí me encanta el sonido del bajo, ¿no? El retumbe, porque es un masaje gratuito. O sea, primero afecta el cuerpo, ¿no? Y como afecta tu cuerpo, la segunda área que va a afectar va a ser tu alma, tus emociones, tus pensamientos y terminado tu voluntad. Algunas veces la música afecta tus emociones sin que te des cuenta. Un ejemplo, tú estás en el micro y comienza una de esas músicas bien movidas. ¿No? ¿Qué música, por ejemplo? A ver, ustedes que son tan espirituales. ¿Ah? Ustedes, pues, porfa, no se hagan los. ¿Ah? No, pues eso no, música movida, eso no te ponen en los micros. ¿Ah? Ahora, miren, si te ponen música movida, ¿qué es lo que hace uno casi inconsciente? Comienza a llevar el ritmo con la mano, con el pie o con el cuerpo. O si es, por ejemplo, una canción de antaño. Hay una radio especializada en música del 70, del 80, no sé qué radio es. Ay, ¿cómo se la saben esta, no? ¿Cómo se la saben? Lo voy descubriendo. Entonces,
los que recuerdan esa música o tuvieron una experiencia emocional con esa música, la escuchan y reviven. Vuelven. ¿Tú te acuerdas con qué música te enamoró tu esposo? ¿No te acuerdas? Ya. Miren, lo que hace la música en las emociones, lo hace con los pensamientos. Un mensaje repetido una y otra vez se convierte en verdad, aunque sea mentira. Entonces, las canciones de moda, entre comillas, salen y las escuchas y las recontraescuchas, y es por eso que se convierte en verdades para algunos. No interesa si el mensaje esté bien o esté mal, se convierte en una verdad en la constante repetición. ¿Cuántos de ustedes conocen Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 en adelante? El famoso, oye, oh Israel, Jehová, tu Dios, uno es. Y repetirás a tu hijo, estando en tu casa, estando en la calle, cuando te levantes, cuando te acuestes, escribe en la pared, escribe en la puerta, escribe en tu frente, escribe en tus brazos, escríbelo en tu baño. O sea, ¿qué cosa está diciendo? Repite, 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 repite. Porque cuando uno recibe un mensaje vez tras vez, se convierte en cierto. ¿Por qué hay personas con una baja autoestima que parece que los talones son su cabeza? Porque durante toda la vida le dijeron, no vales para nada, no sirves para nada, eres un cero a la izquierda, todo lo haces mal, etc. Tanto le dijeron que lo creyeron. La repetición constante de unas palabras, o entre comillas, una verdad, se convierte en cierta en la persona que lo escucha. Entonces, la música afecta nuestra alma y también afecta nuestro espíritu. Porque sencillamente somos seres totalmente integrados. La Biblia nos enseña, en 2 Corintios 7:1, por favor. ¿Qué dice? 2 Corintios 7:1. ¿Ya te estás acordando, ¿sí? A música, ¿Qué dice 2 Corintios 7:1? Limpiémonos de toda contaminación. ¿De qué? De carne y de espíritu. O sea, nuestro espíritu puede ser contaminado. Y para que el espíritu sea contaminado tiene que venir de afuera hacia adentro. O sea, hay música que puede contaminar nuestro espíritu. Hay música que lo puede hacer. Sencillamente traspasa tu cuerpo, traspasa tu alma y llega a tu espíritu. Y afecta tu ser interno, tu ser espiritual. Pero hay un efecto que se llama, que algunos estudiosos lo llaman efecto máscara. Les voy a leer para que se entienda. Escuchen con atención, especialmente los músicos. Los que no entienden, no se preocupen, hermanos, que a mí me cuesta entenderlo. Cuando un sonido impide la percepción total o parcial de otros sonidos presentes, se dice que este sonido enmascara a los otros. Esto puede traer inconvenientes consigo cuando se trata del enmascaramiento de señales o mensajes de alerta. En criollo, el sonido puede ocultar tras el sonido el mensaje. O sea, uno escucha los instrumentos. Entonces, muchos suben el volumen del instrumento para que el mensaje entre sin que uno se perciba del tipo de mensaje que está escuchando.
¿Está claro? Entonces penetra mensajes. Antes se habló mucho de los mensajes subliminales. Es interesante ver cómo la música rock comenzó con mensajes muy, ¿qué se dice? Sexuales, pero muy rosas, muy suaves. Y terminando en unos mensajes abiertos, totalmente abiertos respecto a la sexualidad. Pero no vamos a hablar del rock. Para irnos, no sé en qué página estamos, vamos a ver ahora uso de la música, ¿ya? Vean qué página está, porque yo tengo el manual ampliado, que yo voy ampliando conforme voy estudiando un poco más. Para uso profano, para uso de la música. ¿Qué página es? 3, página 3, al final. Gracias. Entonces vamos a comenzar a ver, hermanos, y verdad que nos vamos a sorprender. Yo tenía ideas, les cuento algo, yo tenía ciertas ideas de que mucho de la música que hoy día es conocida no es invento de última hora, que tiene sus raíces en los tiempos. Solo que yo no me había tomado el trabajo y el estar, agarrar una concordancia y comenzar a ver las palabras canto. Y cada vez ir a ver allá, ir a ver allá. Ha sido un trabajo un poco tedioso, se permite el término, pero que ha sido fructífero. Y aún así se sigue encontrando más, porque siempre se le escapa el mejor cazador, se le escapa. Entonces vamos a comenzar con tipos de música de uso profano. O sea, de aquella música que Dios prohíbe. De aquel tipo de música que, si bien no podemos evitar escucharla, porque tú vas en el micro, lo vas a escuchar, estás en un lugar, lo vas a escuchar, pero que no debiéramos tenerla, ni debiera ser nuestra música que nos gustaba, ni menos estar añorándola. Dani, Dani, Consuelo, que vaya Dani. Vamos a Éxodo 32, por favor. Y aquí vamos a encontrar, no la primera, pero sí una de las menciones de un uso totalmente inadecuado de la música. Conocemos la historia, vamos a ver un poquito el trasfondo para entender. Dios le dijo a Moisés, sube al monte, ahí te voy a dar las tablas de la ley, te voy a decir todo lo que tengo que decirte. Y Moisés estuvo ¿cuántos días en el monte? ¿Y cuántas noches? 40 días y 40 noches. Y el pueblo abajo, esperando a Moisés, le dijo a Aarón, creo que Moisés, ya van 38 días, ¿quién vive sin comer 38 días? Ya. Así que haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este varón, ¿qué habrá pasado? ¿Y qué hizo Aarón? Ya, se le ocurrió una tontera. Hizo lo que vio que era común en Egipto. En Egipto era común el becerro. Ese era común. Entonces, él siguió por lo que antes hacía y hizo el famoso becerro. En Éxodo 32, vamos a buscarlo para que se tengan claro. Éxodo 32, lo que Aarón dijo que iba a ser fiesta al Señor. Versículo 5. ¿Qué dijo Aarón que iba a hacer con el becerro de oro? Iba a ser fiesta a Jehová. Ahora, la palabra fiesta que ustedes ven allí es la palabra que se usa para referirse a los festivales, a las fiestas que se hacían a Dios. Se usa la misma palabra para las 7 fiestas y las otras fiestas más que hay en la Biblia que se daban a Dios. Entonces, según Aarón, él iba a hacer un culto.
a Dios. ¿En la imagen de quién? ¿De dónde aprendió Aarón eso? De los egipcios. O sea, las costumbres, las formas, las maneras de nuestra antigua vida, de nuestro antiguo modo de vivir, no calzan con las maneras de Dios. ¿Ok? Entonces, después que llegó los 40 días, Dios le dice a Moisés: voy a destruir este pueblo porque se ha rebelado contra mí. Y Moisés intercede y Dios le concede vida a Israel. Moisés baja del monte y se encuentra con su compañero. ¿Quién fue su compañero? Josué. ¿Dónde estamos? Versículo 17. Cuando Josué oyó el clamor del pueblo que gritaba, o sea, ¿cómo era la fiesta al Señor? Entre comillas. O sea, no solo con gritos, era tan grande que se escuchaba a lo lejos. A lo lejos se escuchaba. Y Josué se llenó de terror o de temor, pensando qué cosa era. No, él dijo: creo que alarido de pelea hay en el campamento. O sea que hay una batalla, está peleando allí. Algo ocurre. ¿Y qué le responde Moisés? Versículo siguiente. No es alarido de fuertes, o como les dice la reina, disculpe, Dios habla hoy. No escucho, no son gritos de victoria, ni tampoco ni lamentos de derrota. O sea, Moisés supo, tenía buen oído, diríamos así. Eso no es un grito de victoria. Eso no es un grito de derrota. Esos son cantos. Y cantos que le hicieron recordar a Moisés ¿a qué? ¿A qué? A Egipto. Esos son los cantos de Egipto. Son los cantos que se cantan en Egipto. Es la manera que se canta en Egipto. Es la melodía que se canta en Egipto, etcétera. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Dónde estamos? Y cuando llega al campamento, versículo 19, dice: vio el becerro y las danzas, ardió en ira y todo lo que ustedes saben. ¿Para qué usaban la música? ¿Para qué? ¿Hacia dónde llevaba la música? A la adoración al ídolo. Y es tan fuerte que la gente gritaba. Gritaba. O sea, miren qué poder tan grande tuvo la música en este contexto, de que toda la gente se sintió impulsada a el mensaje, la música y el mensaje de la música, Canto de Egipto, los llevaron a inclinarse ante una estatua, ante un ídolo que ellos habían visto en Egipto. Y que nunca lo habían visto en todo el tiempo, en todo casi el año que habían estado, desde que salieron de Egipto hasta que llegaron allí, casi todo el año, nunca habían visto un becerro. Siempre veían a Moisés solito. Él hacía todo, Dios a través de él. Entonces, hay música que lleva a la idolatría. Entonces, alguien dirá: pastor, pero yo nunca me he inclinado con música delante de un ídolo. No, el ídolo se convierte en el cantante o el grupo. No, los coreanitos. Este año que ha pasado, leyendo el periódico, a veces venía un grupito. ¿Quién son estos? Y en la televisión, hasta mamá grandes, allí formando la cola, pero llenaban el estadio. Entonces, la música lleva a qué? Hay una música que lleva a la idolatría. Entonces, de hecho, si invertimos la imagen, entonces hay una música que lleva a la adoración. Hay una música que nos acerca a Dios, así como hay una música que nos acerca a un ídolo para inclinados delante de él, para gritar y para danzar. Porque dice la Biblia que danzaban. También hay una música que nos acerca a Dios.
Y es la música que tenemos que cantar. Es la música que debe imperar en nuestros hogares. Es la música que nos debe agradar. La música que nos acerca a Dios. La música que de una u otra manera nos hace intimar con nuestro buen Dios. Vean otro pasaje, primer libro de Reyes 18:26, por favor, anótenlo. Acá hay otra historia similar. 26. Cuando los sacerdotes de Baal, desde la mañana hasta la noche, daban vuelta alrededor del ídolo, del sacrificio, saltando, gritando, dándose cortes en el cuerpo. O sea, todo un culto llevando a la idolatría. Eclesiastés 7:5. Vamos a ver otro tipo de música. Y la Biblia lo llama la música de los necios. La canción de los necios. Acá no hay ninguno. La canción de los necios. Ahora, ¿qué podemos entender cuando se habla de la canción de los necios? La palabra necio tiene que ver con sin contenido. Canciones que solo entretienen el oído, pero que no tienen un mensaje. Que te dicen, que te repiten y te repiten una frase, pero que no hay un mensaje, no hay un contenido, no hay nada. Es necio, vacía. Canción de necios. A ver, algunos que por casualidad hayan escuchado una canción de necios. ¿Ah? ¿Cómo se llama? No te escucho, disculpa. Puri. Pucha, que ya. Curi. Ya. ¿De qué trata? Esa. ¿Eso es todo? A ver, cántalo. Ahora, ¿cómo lo llama la Biblia esta canción? Canción de necios. Entonces, la pregunta es, ¿quién escucha canción de necios? ¿O en qué se puede convertir alguien que escucha esas canciones? Y así hay canciones y canciones que lo que hacen es repetir y repetir una frase o un estribillo, creo que se llama, ¿así se llama? Un estribillo 50,000 veces. Miren, está en la Biblia. No estamos hablando de que alguien lo escribió prejuiciado contra la música, que ya existía en los tiempos bíblicos. Entonces en los tiempos bíblicos también había ese grupo que cantaba esa canción que se llama no sé qué. Y otra canción de más que ustedes deben saber por ahí, solo que se hacen los que no saben nada. Sí, fíjense, canciones de necios. Canciones sin mensaje, canciones sin contenido, canciones que hacen perder el tiempo, porque no te comunican nada que sirva para tu provecho personal, que no te edifican, que no fortalecen tu vida y que puede crear vacíos en tu corazón. Hay otro, vamos a Isaías 23, esto sí que es bravo, hermanos, ¿verdad que sí? Cuando leí esto dije, Señor, ¿cómo es tan clara la palabra de Dios para describir la naturaleza humana? Quisiéramos, antes de avanzar, que todos pudieran comprar su manual, porque esto es un estudio que les va a ayudar y les permite anotar y anotando junto a su manual todo lo que se va diciendo lateralmente para enriquecer su conocimiento. Isaías 23. Este
esta es una profecía contra la ciudad de Tiro por la conducta que tuvo con Israel. Pero fíjese cómo está escrito. Acontecerá en aquel día que Tiro será puesta en olvido por 70 años, como días de un rey. Después de los 70 años cantará Tiro canción como una ramera. ¿Cómo va a cantar? Canciones que canta una ramera. Y miren, versículo siguiente. Toma arpa y rodea la ciudad, oh ramera olvidada. Haz buena melodía, reitera la canción para que sea recordada. ¡Ja! Esto ya no, ya, como dicen los chicos, ¿no? Entonces vamos a tratar de desgranar algunos conceptos que aquí encontramos que son importantes. El arpa que ustedes ven allí, que se menciona, no, es la misma arpa que tocaba David. Es la misma arpa que se tocaba en el templo. O sea, no era un arpa especial, no consagrada por el diablo y todo lo demás. Y eso nos lleva, amados hermanos, que el instrumento es neutro. El instrumento no son malos, no son satánicos. El uso que se le dé lo hace malos. Por ejemplo, ustedes saben que, ¿cómo se llama? La heroína. Eso es lo que le ponen a la gente cuando está con cáncer y ya no puede aguantar los dolores. ¿Está bien? Heroína le ponen, ¿no? Morfina, gracias. La morfina es una droga, ¿no? Es algo que sirve para aquel que sufre y calmarle su dolor. Sirve para bien, pero para otros. O sea, la morfina en sí no es mala. El uso que se le dé lo hace malo. Igualmente los instrumentos. Aquí encontramos, ¿no?, que una ramera usa un instrumento supuestamente divino. Rodea la ciudad, o ramera. Ramera significa, ya ustedes saben, ¿no? ¿Saben lo que es ramera? No es una que vive bajo las ramas, por si acaso. Una prostituta. Y en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se usa este concepto de ramera cuando Israel cometía idolatría. Cuando Israel adoraba ídolos, se volvía una ramera o una mujer que engañaba a su marido. Hace una expresión, haz buena melodía. O sea, la música de rameras, ¿qué tipo de música es? Buena melodía. O sea que no es una música tacatán, pum, papín, no. Es una música que tiene que ser tan sutil para que llegue a controlar la voluntad de quien la escucha. Ahora, la palabra buena, en términos, miren todo lo que puede ser interpretada. Adornada, agradable, que alegra, que da gozo, perfecta, que prospera. Todos esos significados puede tener esta palabra buena. Y la palabra melodía, déjenme ver. Es tocar un instrumento con cuerdas. Qué interesante. Tocar un instrumento con cuerdas. Cantar, tañedor. Y esta palabra que se usa acá, melodía, es la palabra que se usa cuando David tocaba el arpa. Melodía. Que no es el concepto musical de melodía. Ya es la traducción de la palabra. Pero es la misma. Cuando David tocaba, tañía, dice, el espíritu se iba. ¿Se dan cuenta? Haciendo como un pequeño paréntesis. Lo que le dije en su momento. La música puede alejar un espíritu maligno. Y la música puede atraer a un hombre al pecado sexual. Ay, Dios mío. Vamos a leer para darnos cuenta de la palabra de una prostituta, como la Biblia lo dice.
¿Ya? Proverbios. Proverbios capítulo 7. Está hablando el consejo del padre a un hijo para que no se deje embaucar por una prostituta. Vamos a leer el del 6 para adelante, ¿ya? Yo le voy a leer, escuchen por favor, ustedes siguen con... Porque mirando yo por la ventana, dice el padre, de mi casa, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, sus pies no puede estar en casa. Una vez, vamos a avanzar. Versículo 13, se asió de él y le besó. ¿Qué hizo? Por eso, ¿saben qué tan complicados son los besos? Este es un beso que se dan solo los casados. ¿Cuántos casados sabemos acá? ¿Saben de qué hablamos, no? ¿Cuál, pastor? Ya, después les cuento, ¿ya? Liberación en algunos. ¿Dónde estamos? Versículo 16, he adornado mi cama con colchas, recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloe y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana y alegrémonos en amores. Versículo 21, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigada, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. ¿Qué usa una mujer, una prostituta? Entonces, las canciones de rameras, ¿qué tienen? A ver. Traten de recordar una canción de ese tipo. La salsa sensual. Ya casi describe un acto sexual, ¿no? La salsa como baile. No le voy a preguntar aquí a quienes han sido salseros, salseras, ¿no? Aquí ninguno de ustedes, pues ahorita nadie, no nadie. Pero si los que hemos visto por lo menos el baile de la salsa, el punto del baile de la salsa es las caderas en la mujer. En otros bailes muchos, pero ese es el punto, mover las caderas, provocando. Ya está en la Biblia. Nada nuevo hay bajo el sol, dice la Biblia. Nada nuevo. Así que veamos otro tipo de canción. Y esto les trae recuerdos a aquellos que les gustaba levantar el codo. La música cantinera. Ese nombre le he puesto, disculpen porque nos entendemos con ese término, ¿no? Sírvame otra copa, cantinero. ¿Cómo es? Un par más. Ay, Dios mío, estos hombres tan espirituales. Y no se quedan atrás algunas damas también, que cuando estaban desilusionadas, no, las hay o no, no, queridas hermanas, hay damas que en su desilusión se tiran al trago.
Se las hay. No, ustedes no, pues, ustedes son mujeres de Dios, por amor del Señor. Isaías 24. 24, 8 y 9. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó. Está hablando de lo que ha de pasar como juicio. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. No beberán vino con cantar. Subraye eso. No beberán vino con cantar. O sea, no cantarán tomando vino. Isaías 5, 11 y 12. Hay de los que madrugan para ir tras bebidas embriagantes, que quedan hasta muy tarde embriagándose con vino. En sus banquetes hay vino, arpas, liras, tambores y flautas. O sea, toda una orquesta. Canciones que motivan a beber. Canciones que incentivan a tomar. Canciones que crean un ambiente propicio para tomar. Yo viví en Trujillo frente a una cantina. Ya, entonces yo me sé muchas canciones, porque por eso, hermanos, ¿ah? Ya. ¿Cuántos han vivido frente a un? No, pero son esas canciones de antaño, pues, ¿no? Esas canciones, ¿te acuerdas? Percal, ¿te acuerdas del percal? Ah, Dios mío, canciones. Entonces, miren cómo la Biblia va describiendo el uso. ¿Cuál es el propósito del adversario detrás de la música cantinera? ¿Cuál creen ustedes que es el propósito? Encontrar la supuesta satisfacción tomando. La salida de sus problemas, tomando. Los que aquí han tomado y les gustaba tomar, se iba a tomar y se encontraba con alguien que nunca jamás conoció y se convertía en su pata del alma. Y se ponían a llorar, hasta a llorar juntos. Y después, ¿quién será? O sea, la música cantinera crea eso, un ambiente donde supuestamente alguien te entiende, donde supuestamente alguien te comprende, donde parece que ahí está tu amigo, porque en tu casa, en tu trabajo, donde te va re mal en todo, y allí está lo que tú necesitas, lo que tú buscas. Claro, y el otro le escucha y le da la razón. Así que, Johnny, ponlo a tomar. Para que hable todo. Una vez, cuando recién casados, con Mari nos íbamos en Trujillo, en las noches nos íbamos a sentarnos así a caminar. Y un día compramos un uva, así, una bolsa grande, habían dado uva desgranada. No sé si lo comimos lavada, no recuerdo, pero la cosa es que nos sentamos en la plaza de armas, come, conversa y conversa y come. Y tanto comimos que estábamos con música cantinera. Al menos su servidor. Es interesante los instrumentos que se usan. Toda una instrumentación. O sea, la música cantinera no es música mala. No es música mal hecha. Es música bien hecha. O sea, no necesariamente lo bueno es bueno. Vamos a Ezequiel 26, 13. Y lo que podemos llamar las músicas ruidosas. Ezequiel 26, 13. Estamos ahí con su manual, pueden seguir, estamos avanzando en ello.
está hablando proféticamente de lo que se va a terminar. O sea, toda esta música va a terminar, hermanos. Un día ya no va a haber. Pero mientras estemos acá estaremos escuchándolo. Ya, la palabra estrépido, ahí está en su manual, ruido, tumulto, multitud, inquietud, es el significado de la palabra en el hebreo. Ya no es invento de su pastor. Usted busca un diccionario Strong, se llama, lo pueden buscar en Google, ¿no? Y ahí está el significado literal de cada palabra de la Biblia. O sea, no es que yo sea un experto en griego o en hebreo, con la justa en castellano. Pero ahí está, es el significado literal de lo que es estrépido, ruido. O sea, donde el volumen es lo que importa. La bulla. Es la bulla. Cuando hay una palabra son, que ustedes ven allí, es literalmente llamar en alta voz, alarido, alboroto, alzar la voz, bramido. También implica cantar, clamar, estrépito, estruendo, gritar, pregonar, rugido, ruido, etc. O sea, son las canciones que te rompen el tímpano. Que son canciones que te hacen sordo. Ahora, cuando uno estudia el efecto de la música sobre el cuerpo y sobre el cerebro, nuestro oído, el centro nervioso en el cerebro de la audición está relacionado con el área de las emociones y de la voluntad. Está relacionado. Ustedes no me miren con los músicos, sobre todo que me miran con cara de incrédulos. Busquen en Google, efecto de la música sobre el cerebro. Búsquenlo. ¿No? Yo leí hace años atrás a este cantante que ya falleció, Pavarotti creo que se llama, ¿no? Cómo su cerebro se convertía como una caja de resonancia cuando él cantaba las notas altísimas. Su cerebro afectado. Entonces la música ruidosa va a afectar tu sistema auditivo y por consiguiente todo lo relacionado, todo lo que tiene relación con el sistema auditivo, que es prácticamente todo tu cerebro. ¿Cuántos de ustedes han sido esos rockeros metaleros? ¿Alguien ha habido aquí medio rockero metalero? ¿Ah? Ya, mi querido Toño. ¿Qué se escucha en esos conciertos? ¿Qué se escucha? Los que han visto ya, no los que no sino los que han visto por lo menos. ¿Qué se escucha? Bajo. El bajo es la base de ese tipo de música. El bajo no, los gritos. Entonces ya está en la Biblia, miren. Y se van a acabar. Uy, los rockeros, un día se va a acabar eso. Y han visto los que escuchan en sus movimientos de la cabeza. ¿Por qué creen ustedes que mueven la cabeza? Miren, traten ustedes de hacerlo un minuto sin parar. Te marea. O sea, te hace perder tu equilibrio. Y no solamente mueven así, sino que la cabeza lo mueven mucho. Pero bueno, esa es otra historia. Solamente estamos viendo lo que la Biblia dice. Vamos a otro tipo de música. Sonrían, queridos músicos. Ustedes, los músicos, si Dios así lo ha diseñado, van a tocar en el cielo. Así que tienen que aprender a tocar bien en la tierra para que en el cielo no lo descalifiquen. La música babilónica. Esta música
Por esto, miren, les cuento. Con esto comenzó toda mi inquietud sobre el aspecto de la música. Cuando estaba estudiando Daniel y vi cómo la música llevaba a la idolatría. La música babilónica la podemos calificar como la música del tiempo, la música que gobierna la cultura. Lo que está de moda, esa es una palabra muy buena, la música que está de moda. Y cada época ha tenido su música, o su ritmo, o su, ¿cómo se dice? ¿Su ritmo también? ¿Está bien? Su género musical. No, creo que así es, su género musical. En su tiempo, a ver, algunos no tan grandes, recordarán los parchís. ¿Ah? ¿Sí? Parchís, chis, chis. En un bosque de la China, la chinita se perdió. No, ustedes sí, lo saben seguramente. Ahora, ¿cómo es que pudieron aprender esa canción? Escuchándola. Y yo la sigue de moda todavía, ¿no? Qué bárbaro. Entonces, la música babilónica tiene que ver con la música que gobierna la cultura y que dirige a la cultura a un estilo de vida. O sea, la música del momento, la música de moda, va a estar siempre en armonía con el tiempo que se vive. Es así. La música va a impulsar esto. De hecho, va a llevar a la idolatría, sí, pero está en armonía con el tiempo, con lo que se vive hoy en día, con lo que es normal o lo que aparentemente es normal. Entonces, si examináramos muchas letras de canciones que están hoy día pegando, por decirlo, en eso sí, miren hermanos, yo tengo un pequeño problemita. Yo puedo escuchar una música, una canción, te entiendo la letra de algunas partes, no te puedo seguir la secuencia de toda la canción. Tengo ese problema. Es medio raro mi oído, pues soy medio sordo, musicalmente hablando. O sea, yo te escucho tan, no, bueno, que, tú, yo, o sea, no puedo seguir toda la secuencia. No sé qué tiene mi cerebro en ese sentido. ¿Será que la juventud también, no? ¿Cuándo tienen ese tipo de problema? ¿Alguien tiene ese tipo de problema? Nadie, solitario. Yo dije, habrá otro dice, mal de muchos, consuelo de. Ahora, cuando vemos los instrumentos aquí, no hay referencias a estos mismos instrumentos en otra parte de la Biblia. Luego estaba pensando en esto, ¿no? De que la cantidad de instrumentos. Cuente cuántos instrumentos menciona. ¿Cuántos tipos de instrumentos menciona? Todo una sinfónica. Toda una sinfónica. De instrumentos musicales. De todo tipo. Miren, todavía estamos en la mitad. En la mitad. ¿Ya estamos en la hora? Ok. ¿Alguna pregunta antes de terminar? ¿Van a descansar? ¿No tienen trabajo? Yes. Sí. Dime. Fuerte, fuerte. Claro. Es el gran conflicto que se tiene. ¿En qué música escuchamos? ¿Qué música tenemos que escuchar? Ahora, la idea es siguiente.
yo les voy a presentar todo lo que la Biblia dice del mal uso de la música. Entonces, como ustedes son sabios y entendidos, supongo, sabrán distinguir. O sea, no habrá nadie, al menos de los que no falten, no sabrá con certeza lo que Dios dice y lo que Dios dice. Y sabremos, siguiendo el principio bíblico de Levítico, discernir entre lo santo y lo profano. Y sabremos que lo profano desagrada a Dios. Ahora, también vamos a ver, y la Biblia lo dice, que hay música que sin ser de uso profano, es una música familiar, llamémoslo. Vamos a entrar ahí. Por eso yo les decía, lean, vayan leyendo para que se vayan enriqueciendo y tengan ustedes algunas preguntas que hacer. No, porque es la idea de que podamos, ustedes algunas interrogantes que tengan, si las podemos resolver en buena hora. ¿Alguien estaba preguntando? Es que es así, pues. La música tiene un efecto, no solamente en el momento, sino a largo plazo. Ya. Personalmente creo. ¿Cuántas notas musicales existen? ¿Cuántas? 7. ¿Y cuántos, cómo lo llaman las negras? ¿Cómo lo llaman las? No, ya sé. Tiene su nombre, ¿cómo se llama? Aquí hay músicos, no saben. No. Semitonos. ¿Está bien? Do. ¿Cómo? Semitonos. Acá hay músicos, no saben eso, qué bárbaro, por Dios. Semitonos. O sea, hay 7 notas básicas, 7 notas básicas y 5 semitonos. Con esas 7 notas y esos 5 semitonos se ha hecho toda la música que hoy existe. Y hablamos de millones de canciones. Música horrible y música sublime. No, música que transmite un mensaje sin que lo entendamos. ¿Cuántos de ustedes han escuchado Hava Nagila? Hava Nagila. Una música que tú lo escuchas sin entender el idioma y transmite esperanza. Ya sabes. Claro. Entonces, ¿para qué imitar la melodía hecha por alguien cuando Dios nos da la creatividad para que con las mismas notas, 7 notas de 5 semitonos, este Señor hizo su música? ¿Por qué nosotros no podemos hacerlo? Preferible decirle, Señor, inspírame. Preferible. Dice la Biblia que si a alguno le falta sabiduría, el cual dará. Y sin. Ok,